Bueno, a continuación vamos a ver los mecanismos de transferencia de energía y los tres tipos con los que vamos a exponer el día de hoy. Bueno, para empezar esto, tenemos que saber qué es calor y temperatura. Y pues como tenemos claro, muchas veces nosotros confundimos que calor y temperatura son la misma cosa. Así como la expresión cuando hace mucha calor, que pues en este caso sería algo no físicamente correcto porque el calor es una energía y lo que nosotros sufrimos cuando sentimos calor es un cambio de temperatura y el cambio de temperatura es lo que nosotros sentimos. Entonces, ¿qué es el calor? Bueno, como le dice, el calor es energía y esa energía se puede transferir de un cuerpo a otro, ya sea un líquido, un gas o un cuerpo sólido. Bueno, ¿qué pasa atómicamente en el calor? Lo que pasa es que a gran cantidad de energía significa que sus moléculas del cuerpo se están moviendo a gran velocidad. Entonces, al tener estos choques, esos choques se van a transferir a otro cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo con gran temperatura, que significa que si tiene gran temperatura es porque tiene gran cantidad de calor, o sea, que se están moviendo muy rápido sus partículas. Y lo juntamos con otro bloque, digamos así, que está frío. Entonces, el que tiene mayor temperatura va a empezar a transmitir ese calor al otro cuerpo con menor temperatura. Bueno, y ahora, ¿qué es la temperatura? Entonces dice acá, en física se define como una magnitud escalar que indica el nivel de calor o frío de un objeto en comparación con un punto de referencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que como se los mencioné anteriormente, entonces es una medida de la energía térmica, ¿no? O el calor de un cuerpo o sistema. Entonces, cuanto mayor es la temperatura, más energía tienen las partículas que componen ese cuerpo o sistema, lo cual hace que se muevan más rápido. Bueno, vamos ahora con los tipos de mecanismo de transferencia que dice así, cuando tenemos dos o más objetos con diferentes temperaturas, el que tenga mayor temperatura será el que transfiere el calor a los cuerpos con menor temperatura. Como lo mencioné anteriormente, entonces, si tiene mayor temperatura, tiene bastante energía o calor, como se le conoce, y ese calor se le va a transferir a los otros cuerpos que estén a su alrededor. Bueno, entonces, estos cambios de calor existen tres tipos, que es conducción, convención y radiación. Y pues cada uno cuenta con sus diferentes casos, fórmulas matemáticas y métodos de solución, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Bueno, empezamos con conducción. Bueno, entonces este modelo de transferencia de calor, que también es conocido como conducción de calor, se presenta únicamente cuando dos cuerpos están juntos, tienen diferentes temperaturas, en el cual el objeto con mayor temperatura transfiere energía, calor, al objeto con menor temperatura. Bueno, como lo mencioné anteriormente, eso es a lo que vamos. Entonces, mayor temperatura la transfiere al que tiene menor temperatura. No puede ser al revés, por lo que como el que tiene mayor temperatura pues está con sus partículas continuamente a gran velocidad, pues entonces va a chocar con el otro objeto que tiene menor temperatura, en el cual sus partículas van a mucha menor cantidad de velocidad. Bueno, entonces empezamos con el modelo matemático. Entonces, como dice acá, la conducción de calor se describe matemáticamente mediante la ley de Fourier, que es la que podemos ver de primeritas, de que Q es igual a menos K por A por delta de T sobre delta de X por T. Entonces Q es la cantidad de calor, ¿sí? Que es lo que está igualado a la ecuación. K es la conductividad térmica, que es la del material. Bueno, y A es el área de la sección transversal perpendicular a la dirección del flujo de calor. Bueno, entonces Q se mide en julios, que es lo que vamos a tener como respuesta. K es la conductividad térmica, que se mide en watts sobre metro por K, que sería más como watts por distancia por temperatura. Y A es el área que se mide en metros cuadrados. Bueno, y delta de T sobre delta de X se mide en Kelvin sobre metros, que sería temperatura sobre distancia. Entonces, y T, pues por último, que es el que se ve ahí, pues es el tiempo que se mide en su mayoría en segundos. Bueno, tenemos la siguiente ecuación, que es la ecuación diferencial de la conducción del calor. Esto solo cuando el calor es constante a una dirección,
como lo que podemos ver abajo en la imagen. Bueno, entonces tenemos delta de t sobre delta de t, que la t mayúscula es temperatura y t es el tiempo, igualado a sobre delta cuadrado de t sobre delta de x cuadrado. Bueno, a se define como K sobre PC, que esa P es como la densidad, bueno, que ahí lo dice, y C es el calor específico del material. Que ese calor específico se puede encontrar en diversas tablas para poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces ahora vamos con el ejemplo y desarrollo. Entonces, un bloque de cobre de 2 centímetros de espesor tiene una temperatura de 150 grados centígrados en uno de sus lados y de 30 grados centígrados en el otro lado. La conductividad térmica del cobre es 390 W sobre M, que ya sabemos que W watts sobre M sobre la distancia. E por K, que K son kelvins. Bueno, si el área de la sección transversal del bloque es de 0.1 metros cuadrados, ¿cuánta cantidad de calor se transfiere por segundo a través del bloque? Bueno, entonces vamos a ver que acá está la solución y vamos con la explicación. Bueno, entonces tenemos que la fórmula es la principal, la de primeras. Ahora que dice, bueno, en este caso queremos calcular es el flujo del calor, que se puede expresar como la siguiente ecuación, pasando el T de el T hacia el otro lado dividiendo. ¿Por qué? Porque estamos buscando el flujo del calor, ¿no? Bueno, entonces, siguientemente, sustituyendo estos valores en la fórmula, vamos a ver que entonces K es 390, A es 0.1 metros cuadrados, el delta de T va a ser igual a 120 Kelvin. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver que 150, que es la temperatura inicial, menos 30 grados centígrados. Eso es lo que significa delta de T, una diferencia entre las temperaturas. Bueno, entonces, para pasarlo a Kelvin sería 150 más 273.15 Kelvin menos 30 más 273.15 Kelvin. Entonces ese menos va a afectar a estos 30 grados centígrados. Entonces va a quedar, haciendo la respectiva resta, va a quedar 120 Kelvin. Bueno, y la diferenciación, perdón, el diferencial de X, que es de 0.02 metros, que es el espesor del bloque. Entonces tenemos esta fórmula de acá. Entonces, delta de T sobre delta de X, que es lo que tenemos justamente acá, va a ser igual a 6000 Kelvin sobre metro. Vale. Entonces ahora Q sobre T, haciendo pues el respectivo reemplazando sus valores, nos va a quedar 390 por 0,1 por 6000. Y pues también cancelando los diferentes unidades de medida, nos va a quedar únicamente en watts. Continuando con la convección, esta se trata de un mecanismo fundamental de transferencia de energía en la termodinámica, el cual implica el movimiento de la energía en forma de calor a través de un fluido, ya sea un líquido o un gas, debido al movimiento de las moléculas en el mismo. Para entender mejor cómo funciona este fenómeno, es importante saber que este solo ocurre cuando una parte del fluido se calienta, lo que provoca que sus moléculas se muevan más rápidamente, separándose y volviéndose menos densas. Como resultado, la parte caliente del fluido tiende a elevarse mientras que las zonas más frías y más densas descienden. A este movimiento se le conoce como corrientes de convección y es el encargado de transportar la energía en forma de calor a todo el sistema. En función de este movimiento podemos clasificar a la convección en dos tipos, siendo el primero la libre o natural, la cual ocurre sin la intervención de fuerzas externas. Un ejemplo común es el calentamiento del aire cerca de una superficie caliente, como un radiador. A medida que el aire caliente asciende, el frío ocupa su lugar estableciendo una circulación natural que ayuda a distribuir el calor en el espacio. Continuando con la convección forzada, se produce cuando un agente externo, como un ventilador o una bomba, fuerza el movimiento del fluido, mejorando la transferencia de calor. Un ejemplo sería el sistema de refrigeración de un automóvil, donde el ventilador mueve el aire sobre el radiador para disipar el calor del motor de manera eficiente. La convección es crucial en numerosos contextos y aplicaciones, desde el diseño de calefacción y refrigeración con el uso de la convección forzada,
hasta en fenómenos naturales como las corrientes oceánicas y los patrones climáticos. La convección ayuda a regular la temperatura en distintos sistemas. Y para calcular el calor transferido por convección se usa la ley del enfriamiento de Newton, la cual establece que el calor transferido depende de tres factores cruciales: la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido, el área de contacto del fluido con la superficie y el coeficiente de transferencia de calor por convección. Este coeficiente es particular de cada sistema y depende de factores como la velocidad del fluido y sus propiedades. La ley del enfriamiento de Newton viene dada por la expresión que se puede observar en pantalla, donde la derivada de Q corresponde a la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo. H sub c es el coeficiente de transferencia de calor por convección del cual habíamos hablado antes, y viene dado en las unidades de vatio sobre metro cuadrado por Kelvin. A es el área de la superficie en contacto con el fluido, T sub S y T sub F son respectivamente la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido. Un ejemplo de aplicación de este fenómeno es el siguiente. Supongamos que una placa metálica de 1 metro cuadrado de superficie está a una temperatura de 80 grados Celsius y está rodeada por aire a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre la placa y el aire es de 15 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Queremos calcular la cantidad de calor que se transfiere desde la superficie caliente al aire por convección en un segundo. Como primer paso, calculamos la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido, la cual, como se puede observar, se utilizan directamente los valores en Celsius, ya que por la naturaleza de las unidades, el delta de temperatura va a ser el mismo, ya sea en Celsius o en Kelvin, dándonos como resultado de la diferencia entre 80 menos 25, 55 Kelvin. Ahora bien, sustituyendo los valores en la ley del enfriamiento de Newton, obtenemos que la cantidad de energía en forma de calor transferida por un segundo es de 825 vatios. Ya sabemos que la conducción es el proceso por el cual el calor se transfiere a través del contacto directo entre partículas, como cuando una sartén se calienta al estar sobre una estufa. Y también entendemos que la convección ocurre cuando el calor se transporta a través de fluidos, como cuando el aire caliente sube y el frío baja, o cuando el agua hierve y se mueve. Pero, ¿qué pasa cuando el calor viaja a través del vacío sin necesidad del contacto físico o un fluido como el aire, como lo que ocurre con el calor del sol? Eso es exactamente lo que ocurre en la radiación térmica. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio físico para transferir energía. El calor viaja a través de ondas electromagnéticas y esta es la en que el Sol nos envía su calor a través del vacío del espacio hasta la Tierra, la cual la radiación térmica es el proceso por el cual todos los objetos emiten energía en forma de ondas electromagnéticas, principalmente en forma de radiación infrarroja, que es lo que sentimos como calor. Un ejemplo claro es cuando estás cerca de una fogata, sientes el calor. Aunque no toques las llamas, esto se debe a que el calor se está transmitiendo por radiación, o incluso cuando te expones al sol en un día caluroso. La sensación de calor que experimentas es radiación térmica. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué algunos objetos emiten más energía que otros? ¿Y cómo sabemos qué tipo de radiación emite un objeto según su temperatura? Su definición como tal es: la radiación térmica es una forma de transferencia de energía que ocurre a través de ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, que requieren un medio físico, como un sólido o un fluido, la radiación no necesita de un contacto directo ni un material para propagarse. La energía radiante puede viajar incluso a través del vacío, como es el caso de la radiación solar, que viaja a través del espacio vacío desde el Sol hasta la Tierra. Este tipo de energía se transforma en forma de ondas electromagnéticas, que son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a la velocidad de la luz. Estas ondas pueden tener diferentes longitudes de onda, lo que hace variar en cuanto a tipo de radiación. Por ejemplo, la luz visible que podemos ver a nuestros ojos es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. El infrarrojo, que es lo que sentimos como calor, también es radiación electromagnética pero con longitudes de onda más largas. Las ondas de radio, los rayos X y los rayos gamma son otros ejemplos de radiación electromagnética pero en diferentes rangos de longitud de onda. ¿Cómo emite un objeto radiación térmica? Todos los objetos, sin importar su temperatura, emiten radiación térmica. Sin embargo, la cantidad y el tipo de radiación que emiten depende de su temperatura. Primero, temperatura y emisión de radio. La cantidad de radiación que un objeto emite está directamente relacionada con su temperatura absoluta. Cuanto más caliente esté un objeto, más radiación emite. Este fenómeno se puede observar cuando, por ejemplo, un objeto muy caliente como una estrella o una fogata emite una gran cantidad de energía visible.
mientras que un objeto frío como un bloque de hielo emite una cantidad mínima de energía generalmente en forma de radiación infrarroja. Segundo, el fenómeno de la emisión. Los átomos y las moléculas dentro de un objeto están constantemente en movimiento. A temperaturas más altas, las partículas en el objeto vibran más rápidamente. Este movimiento provoca que los átomos y moléculas emitan radiación en forma de ondas electromagnéticas. Este proceso es lo que conocemos como emisión térmica. Y por último, la relación que hay entre la temperatura y la longitud de onda. Cada objeto tiene una longitud de onda específica en la que emite la mayor parte de su radiación, conocida como la longitud de onda máxima. Esta longitud de onda depende de la temperatura del objeto. Según la ley de desplazamiento de Wien, que más adelante explicaré, a medida que la temperatura del objeto aumenta, la longitud de onda máxima de la radiación que emite disminuye, lo que significa que la radiación se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, y por lo tanto más energéticas. Teniendo en cuenta esto, la energía de la radiación que un objeto emite también está relacionada con la longitud de onda de la radiación. Cuando más corta es la longitud de onda, mayor es la energía de radiación. Esta relación está descrita por la ecuación E igual a h por c sobre lambda, donde E es la energía de la radiación, h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 km por segundo, y lambda es la longitud de onda de la radiación. Según esta fórmula, si la longitud de onda de la radiación es corta, como en el caso de la luz visible o los rayos X, la energía es mayor. Por eso los objetos más calientes que emiten radiación con longitudes de onda más cortas tienen más energía. Otra ley que describe la relación entre la potencia radiada por un objeto, es decir, la cantidad de energía que emite por unidad de área, y su temperatura, es la ley de Stefan Boltzmann, quien establece que la potencia total emitida por un objeto negro ideal, o sea, un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre él, es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta dada por esta ecuación. P igual a sigma por área por temperatura elevada a la 4, donde P es la potencia radiada en vatios y sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que es igual a 5.67 por 10 a la menos 8. Eso significa que si la temperatura de un objeto se duplica, la cantidad de energía que emite aumenta en un factor de 16. El modelo de ecuación de Stefan Boltzmann asume que el objeto que estamos analizando en un cuerpo negro ideal, un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre él y emite las radiaciones de manera eficiente. En la realidad, los objetos no son cuerpos negros perfectos, pero en esta ecuación es una aproximación muy útil para aquellos casos, especialmente para objetos que emiten radiación de manera casi ideal, como una estufa caliente o una estrella. Es crucial para entender cómo los objetos calientes como el Sol, una estufa o incluso el cuerpo humano emiten radiación, ya que permite calcular la potencia radiante en función de la temperatura. Esto es fundamental para diversas aplicaciones científicas y tecnológicas como el diseño de sistemas de energía solar, el estudio de estrellas y otros cuerpos celestes, la meteorología, la tecnología de calefacción e iluminación. Otra ley importante para comprender cómo la longitud de onda máxima de la radiación emitida por un cuerpo negro, es decir, el valor de la longitud de onda donde la radiación es más intensa, depende de la temperatura, es la ley de desplazamiento de Wien. Esta ley nos dice que, a medida que un objeto se calienta, la longitud de onda máxima de su radiación se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. La fórmula de la ley de desplazamiento de Wien es la siguiente: lambda máxima es igual a b sobre t, donde lambda es la longitud de onda máxima que la radiación es la más intensa. B es la constante de Wien, cuyo valor es de 2.89 por 10 a la menos 3. La ecuación muestra que la longitud de onda máxima de la radiación emitida por un cuerpo negro es inversamente proporcional a su temperatura. Eso significa que, a medida que la temperatura de un objeto aumenta, la longitud de onda máxima disminuye. Es decir, el objeto emite radiación de mayor frecuencia y por lo tanto con más energía. Si la temperatura de un objeto aumenta, la longitud de onda en la que emite la mayor parte de su radiación se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre cuando un objeto caliente cambia de color. A bajas temperaturas, como un objeto tibio, emite radiación principalmente en el rango infrarrojo, longitudes de onda largas que no podemos ver, y a temperaturas más altas, como una estrella o una lámpara incandescente, emite más radiación en el rango de la luz visible, con longitudes de onda más cortas. A temperaturas aún más altas, la radiación se desplaza incluso a longitudes de onda más cortas hacia el ultravioleta. La ley de desplazamiento de Wien es crucial porque nos permite entender cómo la temperatura de un objeto determina qué tipo de radiación emite y qué parte del espectro electromagnético se encuentra esta radiación. Este principio tiene muchas aplicaciones importantes, como en la astronomía, la termografía y los estudios de radiación en ingeniería.
Esta gráfica permite ver cómo se varía la longitud de onda en función que cambia la temperatura. Aquí se muestra varias curvas diferentes de temperatura. Cada curva representa la distribución de la radiación emitida por un cuerpo negro a temperatura específica. A medida que la temperatura aumenta, el pico de curva se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. Teniendo en cuenta el cambio de temperatura, la onda se desplaza hacia el rango azul. Supongamos que tengamos dos cuerpos negros y una temperatura de 300 Kelvin y otro de 320 Kelvin, y queremos ver cómo cambian la potencia radiada y la longitud de onda máxima de emisión cuando cambian la temperatura. La diferencia de temperatura es 320 menos 300 igual a 20 Kelvin. Supongamos que el área de ambos cuerpos es de 1 metro cuadrado. Para ambos cuerpos se realiza la misma ecuación. Dado que P1 es igual a 4590 vatios y P2 es igual a 5949 vatios. Para finalizar, cada uno de estos procesos es fundamental en nuestra vida cotidiana, desde cómo cocinamos nuestros alimentos hasta cómo el calor se distribuye en el ambiente o en el espacio. Comprender estas formas de transferencia de calor nos ayuda a mejorar la eficiencia energética, diseñar mejores sistemas de calefacción y refrigeración y entender fenómenos naturales como el clima y la energía del sol. Gracias por el video, esperamos que la comprensión haya sido clara de las diferentes formas en las que la energía se transfiere.